Saludos de nuevo, comunidad. Espero que estén listos para la tercera entrega de nuestra investigación sobre el caso Demet. Sé que la espera ha sido larga, pero como siempre digo, la verdad requiere tiempo y dedicación. En los 2 vídeos anteriores hemos sentado las bases, hemos analizado las acusaciones, las pruebas, el contexto, el papel de los medios y la importancia de la presunción de inocencia. Hoy vamos a dar un paso más allá. Vamos a profundizar en las posibles motivaciones, en los intereses en juego y en las implicaciones legales. Prepárense porque lo que viene puede cambiar radicalmente la forma en que perciben este caso. Como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Y por favor, si este vídeo les resulta informativo, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares. Juntos podemos construir una comunidad que busca la verdad. *** Profundizando en las motivaciones, ¿qué hay detrás de las acusaciones? ***. Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos es ¿por qué se lanzaron estas acusaciones? ¿Qué motivaciones podrían estar detrás de ellas? Identificar las posibles motivaciones nos ayuda a comprender mejor la situación y a evaluar la credibilidad de las acusaciones. Venganza personal ¿existía algún tipo de resentimiento o conflicto personal entre Demet y las personas que lo acusan? La venganza personal es una de las motivaciones más comunes en este tipo de casos. Rivalidad profesional La competencia en el ámbito profesional puede ser feroz, y las rivalidades pueden generar envidias y deseos de perjudicar a los competidores. Intereses económicos ¿podrían existir intereses económicos en juego? ¿Alguien podría estar buscando obtener una ventaja financiera o comercial al desacreditar a Demet? Presiones externas Demet estaba enfrentando presiones externas que podrían haberlo convertido en un blanco fácil. Tenía enemigos poderosos que querían verlo caer. Manipulación política ¿podría haber una motivación política detrás de las acusaciones? ¿Alguien podría estar buscando desestabilizar a Demet para obtener una ventaja política? Es importante investigar a fondo las posibles motivaciones y analizar si existen pruebas que respalden alguna de estas hipótesis. Los intereses en juego, ¿quiénes se benefician? Identificar quiénes se benefician de las acusaciones es crucial para comprender la complejidad del caso. Los intereses en juego pueden influir en la forma en que se desarrolla la investigación y en la opinión pública. Los acusadores ¿qué intereses tienen los acusadores? ¿Buscan obtener una ventaja personal, profesional o económica? ¿Están siendo manipulados por alguien más? Los medios de comunicación ¿qué intereses tienen los medios de comunicación que están cubriendo el caso? ¿Buscan generar audiencia, obtener beneficios económicos o promover una agenda política? Otros actores ¿existen otros actores que podrían estar involucrados y que se benefician de alguna manera de las acusaciones? ¿Quiénes son y qué intereses tienen? Analizar los intereses en juego nos ayuda a identificar posibles sesgos y a comprender mejor la dinámica del caso. Las implicaciones legales, un análisis detallado Las implicaciones legales del caso son muy importantes. ¿Qué tipo de acusaciones se han presentado? ¿Qué pruebas existen para sustentarlas? ¿Cuál es el proceso legal que se está siguiendo? Las acusaciones ¿qué delitos se le imputan a Demet? ¿Son delitos graves o menores? ¿Qué penas podrían enfrentar si se le declara culpable? Las pruebas ¿son las pruebas presentadas suficientes para sustentar las acusaciones? ¿Son pruebas sólidas y concluyentes? El proceso legal ¿cómo se está llevando a cabo el proceso legal? ¿Se están respetando los derechos de Demet? ¿El proceso es transparente e imparcial? Los expertos legales he consultado con expertos legales para obtener una perspectiva profesional sobre el caso. Sus opiniones me han ayudado a comprender mejor las implicaciones legales y a evaluar la solidez de las pruebas.
Analizar las implicaciones legales nos ayuda a comprender mejor la gravedad del caso y a evaluar la posibilidad de que Demet sea condenado. *** La importancia de la ética profesional, un factor clave ***. En cualquier caso, la ética profesional es fundamental. Se han respetado los principios éticos en la investigación y en la cobertura mediática del caso. ***. La veracidad ***. Se ha presentado la información de manera veraz y precisa. Se han ocultado datos relevantes. ***. La imparcialidad ***. Se ha presentado la información de manera imparcial, sin sesgos ni prejuicios. La confidencialidad ***. Se ha respetado la confidencialidad de la información. Se han revelado datos privados sin autorización. La responsabilidad social se ha considerado el impacto social del caso. Se ha evitado declaraciones que puedan dañar la reputación de las personas involucradas. La ética profesional es un factor clave que debe ser considerado para garantizar que la justicia se imparta de manera justa y equitativa. La tercera persona, un análisis más profundo ***. En los vídeos anteriores, hemos hablado de la tercera persona. Ahora, vamos a analizar más a fondo el papel que podría desempeñar en este caso. Nuevas revelaciones He obtenido nuevas revelaciones sobre la tercera persona. Esta persona podría tener información crucial sobre los hechos. El testimonio Estoy investigando la posibilidad de obtener el testimonio de la tercera persona. Su testimonio podría ser determinante para esclarecer la verdad. El papel del entorno Estoy analizando el entorno de la tercera persona. ¿Quiénes son sus amigos, sus contactos, sus aliados? La tercera persona podría ser la clave para desentrañar el misterio y revelar la verdad. El futuro de la investigación, próximos pasos Nuestra investigación está lejos de terminar. Todavía hay muchos aspectos que necesitamos explorar. Entrevistas exclusivas Estoy trabajando en obtener más entrevistas exclusivas con personas clave en este caso. Análisis de documentos Continuaré analizando documentos y pruebas en detalle. Colaboración con expertos Estoy colaborando con expertos legales, forenses y de comunicación para obtener una visión más completa del caso. Actualizaciones constantes Los mantendré informados sobre cualquier novedad que surja en el caso. Los invito a estar atentos a mis próximos vídeos. Juntos, estamos construyendo una comunidad que busca la verdad. La importancia de la información, un llamado a la acción En este caso, la información es poder. Debemos informarnos, leer diferentes fuentes, analizar los hechos con objetividad y, sobre todo, ser críticos con la información que recibimos. Educación La educación es fundamental para combatir la desinformación y la manipulación. Pensamiento crítico Debemos desarrollar nuestro pensamiento crítico para analizar la información de manera objetiva. Búsqueda de la verdad Debemos buscar la verdad con pasión y dedicación. Apoyo mutuo Debemos apoyarnos mutuamente en la búsqueda de la verdad. La información es la clave para comprender la realidad y para tomar decisiones informadas. La responsabilidad de la sociedad, un llamamiento a la reflexión Este caso nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de la sociedad. ¿Qué podemos hacer para garantizar que la justicia se imparta de manera justa y equitativa? Participación ciudadana Debemos participar activamente en la sociedad y exigir transparencia y rendición de cuentas. Apoyo a la justicia Debemos apoyar a la justicia y exigir que se respeten los derechos de todas las personas. Combate a la impunidad Debemos combatir la impunidad y exigir que los culpables sean castigados. La responsabilidad de la sociedad es fundamental para construir un mundo más justo y equitativo. Un resumen completo.
reuniendo todas las piezas ***. En resumen, el caso de Met es complejo y lleno de matices. Las motivaciones debemos analizar las posibles motivaciones detrás de las acusaciones. Los intereses en juego debemos identificar quiénes se benefician del caso. Las implicaciones legales debemos analizar las implicaciones legales del caso. La ética profesional debemos respetar la ética profesional. La tercera persona la tercera persona podría ser clave para esclarecer la verdad. El futuro de la investigación nuestra investigación continúa. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar, para analizar la información con más detalle y para formar su propia opinión. Mi compromiso, transparencia y objetividad ***. Quiero reiterar mi compromiso con la transparencia y la objetividad. Mi objetivo es proporcionarles la información que he recopilado, analizada desde mi punto de vista, y ofrecerles herramientas para que ustedes puedan formarse su propia opinión. Su participación, la clave del éxito Su participación es fundamental. Me encantaría leer sus comentarios, sus ideas, sus opiniones. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios del vídeo. Me interesa muchísimo saber qué piensan, qué les genera esta información, qué dudas tienen. Los leo a todos. Agradecimientos y despedida ***. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y por su compromiso con la verdad. Gracias por ver mis vídeos, por compartir mis publicaciones y por participar en la conversación. Y no olviden por favor de darle un buen me gusta a este vídeo si les pareció interesante e informativo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en este tema. Ayúdenme a que esta información llegue a más gente. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.